Bueno, hola amigos, bienvenidos a Programando con Chris. En este video les vengo a traer algo muy interesante que me pareció a mí cuando estaba realizando pues un reloj en Java. Este video se trata de, digamos, como mover información entre clases y a medida que vaya haciendo el video voy a tratar de darme a explicar mejor. Supónganse que tienen una clase 1. Vamos a armar pues el proyecto y le voy a llamar datos de clase a clase. A ver, datos de clase a clase. Bueno, y entonces efectivamente voy a tener yo una clase principal. Bien, yo le voy a llamar a esta entonces la clase 1. No la vamos a colocar como principal, pero igual vamos a crearlo así. Bueno, clase 1. Esta es mi clase 1. Y voy a hacer la clase 2. Clase, le voy a llamar la clase 2. Bien, entonces tengo estas dos clases. Cuando uno programa orientado a objetos, muchas veces sucede que, digamos, está aquí en su clase 1, puede pues capturar unos valores, luego viene y le hace pues unos procesos, unas operaciones, y entonces aquí en la clase 1 después uno llama el método con el que hizo las operaciones acá, digamos, en la clase 2. Y lo que ese método trae pues son unos valores que se imprimen, ¿cierto? Se muestran, pero que si nosotros pues quisiéramos tomar esos valores y comenzar a hacerle otras operaciones aquí después posteriores, pues como que no se puede. Entonces, por eso cuando yo comencé a hacer mi reloj en Java, el problema es que, digamos, en ese reloj usted tiene varias clases diferentes. Un ejemplo, en una parte maneja únicamente lo que es la interfaz gráfica, en otra parte puede manejar únicamente lo que tiene que ver pues con los hilos, que yo después más adelante voy a explicar ese tema aquí en mi canal, que es para que el reloj pues comience a moverse, ¿no? El segundero, el minutero, todo eso, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, quisiéramos pues capturar la hora nosotros mismos, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a definir, digamos yo quiero que sean las 4 de la tarde con 32 minutos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces en el reloj puede que pues se añadan otros horarios o cosas que son ilógicas, por ejemplo, decir las 82 minutos, ¿sí? Cuando digamos yo por ejemplo por obligación quiero establecer que máximo puedo meter 59 minutos. Aunque en teoría si yo quisiera podría meter 82, ¿cierto? Y yo podría decir que los primeros 60 son un minuto, ¿cierto? Y que los otros serían pues los otros 22 minutos, si habláramos de 82. O sea, hacer pues como ese cálculo, pero yo no quiero pues como complicar tanto el programa, quiero establecer unos horarios válidos, como decir por ejemplo que si es de 24 horas, pues yo no voy a poder meter ahí las 24 o las 25, porque las 24 son las doble cero. Sí, o meter otros horarios ilógicos, como decía yo, no puedo poner 70, no puedo, sino máximo 59 minutos. Incluso presentarle mensajes al usuario diciéndole que como máximo puedo poner 59 minutos. Y pues controlar ese tema, eso sería pues como una validación de datos de la información que yo voy a ingresar al programa. Eh, yo estoy haciendo en mi programa normalmente esa parte es ahí mismo donde yo hago el hilo. Pero entonces al yo tratar de validar información y al mismo tiempo manejar el hilo, pues eso como que entorpece un poco el funcionamiento del programa y por eso decidí hacer este video que es datos de una clase a otra. Para que entonces ustedes, por ejemplo, digamos en esta clase 2 se encargan de capturar los valores, hacen las validaciones y luego retornan ese valor aquí a la clase 1 para que usted pueda pues arrancar el reloj y no tener que ponerse a hacer la verificación ahí. Esa digamos es una aplicación, pero pues ustedes pueden pues utilizar leales aplicaciones que ustedes deseen.
Pero ese es un, digamos, un caso muy específico para el que podría servirles. Vamos ahora sí a ver entonces cómo es esto de lo que yo les hablo. Vamos a crear entonces, bueno, empecemos las instrucciones, ¿no? Public static void main. Y vamos a llenar toda esta partecita. Normalmente cuando uno hace una clase principal, pues esto lo genera el sistema. Pero como yo quiero que sea una clase, no que sea la principal, entonces por eso no la coloqué pues como principal. Por eso es que dice public class tal. Y yo de todas maneras hago esta partecita acá pues para poder que me funcione, ¿no? Voy a armar las llavecitas. Esto nos va a quedar un poquitico grande. Bien. Vamos a abrir espacio. Y lo mismo, ¿no? Vamos a hacer el constructor porque vamos a capturar datos. Scanner, listo. Y vamos entonces a comenzar por un número, ¿cierto? Vamos a capturar un número. Entonces, integer número. Coma. Y... el constructor. Scanner. Lector, voy a ponerle esta vez más bien. Pero se le puede colocar como quiera, ¿no? Teclado, como quiera. Scanner es paréntesis acá system. N. Sí. Y vamos a colocar pues nuestro mensaje, ¿no? System.out.println. Y vamos a comenzar con esto, ¿no? Ingrese un número. Bien. Y lo capturamos, ¿no? Número igual a lector. .next integer. Listo. Entonces aquí ya tengo pues el número capturado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a procesar este número que yo ya capturé aquí. Y lo vamos a procesar acá. Bien, entonces para poder procesar el número, bueno, yo voy a volver a decir acá integer número, coma. Y entonces voy a comenzar pues a hacer aquí mi evento. Yo voy a llamarle evento. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues eso es lo que voy a procesar acá, es el número, ¿no? Digamos que esto es más como el método. Este es el método en el que yo voy a hacer el proceso del número que traje aquí en la clase 1, lo que capturé acá. Y voy a armar pues otra variable, ¿no? Digamos un operador. Yo quiero hacerle unos cambios a eso. Entonces, por ejemplo, voy a decir que operador sería igual al número. Y, por ejemplo, yo quiero multiplicarlo por 5. Listo. Ya tengo acá el número. Digamos, si yo aquí capturé el 4, luego llego acá, 5. Tendría que haberme dado 20, ¿no? Si yo hago pues, llamo lo que está en la clase 2, pues él me retornaría ese 20, pero pues ahí no podemos realizar otras operaciones adicionales, sino que únicamente lo mostraríamos. Es aquí donde viene la parte interesante de cómo vamos a hacer que este número que está aquí en este momento guardado en el operador, yo lo pueda utilizar después acá en el 1 y hacerle otros procesos matemáticos, que es lo que a mí me interesa. Entonces, para eso, después acá de la llave, voy a decir así, public, y voy a decir integer porque pues lo que estoy trabajando es de tipo integer. Yo le voy a llamar retornar valor. Y voy a abrir mi llave acá y le voy a decir que retorne
el operador. Entonces de esta manera, este valor que tengo yo aquí, por ejemplo, decía yo, si yo aquí capturo el 4, luego aquí lo pasé y lo multipliqué por 5, entonces en este momento el valor es 20, y ahora yo puedo retornar ese 20 y utilizarlo aquí en la clase 1. Claro está que pues, como le digo, si uno hace todo esto, uno puede hacer toda esta cantidad de operaciones en una sola clase, pero la idea es tener esta aplicación, como yo poder mover cosas de un lado para otro y pues realizarle otras operaciones. Bueno, entonces vamos ahora sí a llamar a la clase 2. Ahora sí es igual a new clase 2. Bien, y entonces S1 evento. Bien, acá el evento. Taller número 2. Retornar valor, ¿sí? Voy a jalar ahora sí lo que hice acá. Y ahora voy a hacerle pues un proceso. Bueno, voy a definir una variable aquí nueva que se va a llamar cálculo, que es donde va a guardar lo nuevo. Entonces, ¿qué hice yo acá? Dije yo integer número 2 de una vez. Esto puede estar acá arriba, pero yo lo quise generar acá abajo, que era igual a lo que se estaba retornando en el valor de acá. Entonces, ¿qué es lo que retorna acá? Decíamos que si inicialmente capturamos el 4, lo pasamos aquí 5, entonces 5 por 4, 20, y lo que está aquí dentro de esta variable operador es el 20. Entonces yo me he creado una variable nueva que se llama número 2 y la he igualado a lo que está en el retorno. Eso quiere decir que el número 2 es igual a 20. Entonces ahora sí voy a hacer la operación. Por eso yo creé aquí donde dije integer cálculo, donde voy a hacer algo adicional. Cálculo será igual a ¿qué? Al número 2, que es igual a 20 porque trae lo que está retornando el valor, que es esto aquí, el operador, que es este proceso de aquí. Y luego, por ejemplo, yo lo quiero multiplicar por 100. Y ahora sí, voy a mostrar pues qué fue lo que hice, ¿no? Qué es lo que va a salir. Entonces, multiplicado por 100, era un 20. Y si nos quedó bien, si hicimos correctamente los pasos, pues debería salir pues un resultado, ¿no? De pronto no nos va a salir algo en vacío. Yo voy a dejar aquí este en vacío acá para que me genere un espaciocito en los resultados. En punto println, y voy a mostrar lo que está en la variable cálculo, que es la que está guardando pues la última operación que yo hice. Entonces ingreso un número, yo lo paso por el 4. Entonces él fue a la segunda clase, se multiplicó por 5 y quedó 20. Luego ese 20 regresó acá a la clase 1 y se multiplicó por 100 y dio 2000. Entonces de este modo les explico cómo es el proceso pues de capturar un valor aquí, luego traerlo acá, realizarle otros procesos. En este caso yo hice algo muy sencillo, que era simplemente multiplicarlo por 5, volver a devolverlo y luego multiplicarlo por 100. Pero si ustedes quisieran, pues aquí podrían hacer lo que yo decía, pueden hacer otros procesos como validar, que digamos, si ustedes dicen que el número no puede ser mayor a 100, por ejemplo, y presentarle mensajes al usuario, decirle que tiene que ser dentro de cierto rango, hacer las validaciones, y ya cuando ustedes han probado que esa parte está bien, pues retornar acá el valor y luego otra vez volver a utilizar ese valor que ya ha sido previamente validado para realizar otras operaciones aquí.
Y esta es una de las aplicaciones que a mí me parece pues interesante, lo que es pues como mover datos de una clase a otra y viceversa. Ustedes podrían tener, por ejemplo, 3 4 clases, realizar diferentes operaciones en esas clases y luego llamar aquí los objetos pues derivados de esas clases y realizar más operaciones. Cuando sea el caso, ¿no? Pues en la gran mayoría uno trata de hacer todo dentro de una sola clase. Pero digamos el tema del reloj que les explicaba, pues era una aplicación específica en la que sí es bien importante mejor tener dos clases y poder hacer estos procesos por separado. Cuando los programas son así de pronto más complejos, sí es ideal, pues para que no nos quede todo como tan revuelto, todo tan complejo, sino que ojalá incluso, digamos acá para el ejemplo yo decía clase uno clase 2 pero pues allá podemos ser un poquito más específicos. Digamos, esta clase podría llamarse simplemente validación de datos o validar hora, ¿sí? Temas así. Entonces, si les gustó el video, dejar un like, suscribirse, pueden dejarme comentarios de qué tal les pareció el video, si hay otras cosas que les gustaría que subiera a mi canal para explicar. Y de igual manera pueden seguirme desde mi página de Facebook, en donde pueden también comentarme y también pedir videos o otras cosas así de pronto de su interés. Muchísimas gracias.